lindo, ¿cierto? Para muchos no les gusta diciembre. ¿A cuánto les gusta diciembre? Pero hay mucha gente que no le gusta diciembre. Se deprime mucho. Mucha tristeza, mucho dolor. Hoy hablaba Lili de esto en el canal. Ahora vamos a hablar un poquito. Le puse como el título: ¿cuántos se sienten amados por Dios? Seamos honestos. Pero muchas veces dudamos del amor de Dios, ¿cierto? Dudamos que Dios nos ama, pero Dios nos ama. Y vamos a hablar un poquito de eso. En el libro de Efesios, capítulo 3, una carta que escribió el apóstol Pablo. Aquí en este capítulo el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso. Ahora, la iglesia de Éfeso era una de las iglesias más espirituales en aquella época. Vamos a mirar muy determinadamente lo que el apóstol Pablo les oraba por ellos. Efesios 3, versículos del 17 al 18. Dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, al fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? Amor. En amor, ¿cierto? Seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de la plenitud de Dios. Versículo 20. Y de conocer aquel que es poderoso. ¿De quién está hablando ahí? De Dios, ¿cierto? Para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿De qué poder está hablando el apóstol Pablo aquí? Está hablando del poder del amor de Dios, ¿cierto? Ahora, no dice el amor a Cristo, sino el amor de Cristo. Ahora, Pablo oraba para que Efesios y nosotros, hoy en día, que aprendiéramos de sus cartas y que pudiéramos ver y conocer y comprender la magnitud del amor de Cristo para nosotros. Y para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Pero también oraba el apóstol Pablo aquí, para que pudiéramos conocer a Dios. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros pedimos o lo que nosotros entendemos, según lo que actúa el amor de Dios en nosotros. Pregunta: ¿cuándo creen que el poder de Cristo puede actuar en nosotros? Cuando creemos que somos amados por Cristo y por Dios. Ahora, ¿cuántos les gusta que les pasen las cosas buenas? ¿A cuántos les gusta que les pasen cosas malas? A nadie, ¿cierto? Todos deseamos cosas buenas que nos sucedan, ¿cierto? Las cosas buenas, pero no depende de quién eres tú, ni de qué situación tienes económicamente, o cuántas propiedades tienes, o cuánto tienes en tu cuenta bancaria. Ahora, te suceden cosas buenas simplemente porque Dios te ama. Y porque Dios nos ama. Ahora, Dios nos ama todo el tiempo. Todo el tiempo Dios nos ama, incluso cuando nosotros le fallamos a Dios. Él nos ama cuando nos equivocamos. Él nos ama aún cuando no lo buscamos. Dios nos ama aún cuando ignoramos las instrucciones que Él nos da. Ahora, Dios nos ama aún cuando nosotros nos molestamos con Dios. ¿Cuándo se han molestado con Dios? Él nos ama aún cuando no oramos. Él nos ama aún cuando no leemos su palabra. Y una cosa que es muy clara es que su amor no es como el amor nuestro. ¿Cuántos están de acuerdo ahí? Porque muchas veces nuestro amor es condicionado. El amor que yo doy muchas veces es condicionado a la otra persona. Si me amas, te amo. Si me escuchas, te escucho. Si me perdonas, te perdono. Si me abrazas, te abrazo. Si me saludas, te saludo. Si me miras, te miro. Si me insultas, te insulto. Si me rechazas, te rechazo.
¿O no? Sí. Ahora, cuando usted va manejando y alguien lo arrebasa, normalmente, ¿qué es lo que sucede con usted? ¿Eh? ¿Eh? Usted trata de alcanzarlo, de arrebasarlo, ¿cierto? O sea, lo que me haces te hago. Yo le digo que Dios te bendiga y que llegues a tu destino. Tú ya aprendí a decirle eso también, pero antes me arrebasaba, digo que me arrebasó, lo tengo que arrebasar. Bueno, estoy sincero. Hoy he aprendido que no vale la pena ser de ese tipo de gente. Pero yo lo fui. De más joven. ¿Y qué pasaba cuando usted alcanzaba a esa persona? La persona lo saludaba. ¿Y usted qué hacía? También lo saludaba de regreso, ¿cierto? Ustedes saben de qué saludo estoy hablando. Y normalmente pasa eso. O sea, nuestro amor no es condicionado. Nuestro amor no es incondicional como el amor que el Padre tiene para nosotros. Vamos a 1 de Juan 4, versículos del 16 al 18. Nos tenemos que sentir amados por Dios. Dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. Primera de Juan 4, del 16 al 18. Dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor. ¿Dios es qué? Amor y nos ama, ¿cierto? Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacernos perfectos. Por lo tanto, no tendremos temor del día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza. ¿Por qué? Porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto echa fuera todo temor. Si tienes miedo o temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Ahora, la importancia de sabernos amados por Dios. Ahora, tenemos que dimensionar el amor de Dios. Y esto me llama mucho la atención cuando Dios dijo, cuando le dijo a Jesús, este es mi Hijo amado. ¿Se acuerdan de Mateo 3, versículo de 16 al 17? Dice, de pronto Jesús fue bautizado, subió al agua, y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y pasarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, en cual me he compadecido en él. Ahora, una cosa que tenemos que tener bien en cuenta nosotros. No porque seamos hijos de Dios, no vamos a tener problemas. No porque seamos hijos de Dios, eso quiere decir que nunca vamos a tener ninguna lucha nosotros. Ahora, no porque seamos hijos de Dios, no nos garantiza que vamos a entrar a una crisis. No porque seamos hijos de Dios, no nos garantiza de que no vamos a tener tentaciones. Y esto me recordó mucho lo que le pasó a Job. En Génesis, capítulo 1, versículos del 7 al 8. Capítulo 1, cuenta la historia cuando va Satanás y Dios le pregunta, ¿dónde has estado? ¿De dónde vienes? En pocas palabras, ¿qué le estaba diciendo Dios a Satanás? A ver, ríndeme cuentas de en dónde has estado tú. Aunque vienes de chismoso a la reunión, dime dónde estabas tú. ¿Y cuál fue la respuesta de Satanás? Bueno, estaba recorriendo la tierra, estaba observando. Job 1, del 7 al 8. Estaba recorriendo la tierra y observando lo que ocurría ahí. ¿Y qué le dice Dios? Hey, ¿te has fijado en mi siervo Job? El mejor hombre de toda la tierra. No hay hombre intachable como él. Tiene una integridad increíble. Y lo más importante, me tiene temor a mí. Hablando de Dios.
y se mantiene apartado del mal. Y usted conoce la historia. ¿Qué le dice Satanás? Sí, o sea, él está así porque tú lo guardas, tú lo cubres, tú tienes un vallado de protección sobre él. ¿Cómo no te va a amar Job si tú lo amas mucho y lo cuidas mucho? ¿Qué le dijo Dios? Pruébalo. Tiéntalo. Mételo en problemas. Mételo en pruebas. En momentos difíciles. ¿Y qué pasó con Job? ¿Qué fue lo que perdió Job? Job perdió riquezas, posesiones, perdió ganado, perdió sirvientes, perdió propiedades, perdió familia, 6 hijos, 7 hijos, 3 hijas, y murieron todos el mismo día. Ahora, es duro. Pati compartía de que se murió su perrita, es duro. Perdió una perrita por 16 años. Este Job perdió 10 hijos. Es duro. ¿Pero qué más perdió Job? Salud. Fue afligido con dolorosas llagas desde la planta hasta la coronilla de la cabeza. ¿Qué más perdió Job? Job perdió su apoyo. Sus amigos al principio lo visitaron. Pero después, ¿qué pasó con Job? Dejaron de visitarlo, lo acusaron. Su esposa, ¿qué hizo su esposa? Le dijo, maldice a tu Dios. Ahora, Job no había hecho nada malo. Pero ¿quién lo metió a la prueba, Job? ¿O quién permitió que Job entrara en pruebas? Fue Dios, ¿cierto? Y eso me llama mucho, y vamos a ver lo que le pasó también a Jesús. Después de que el Padre dijera, este es mi Hijo amado en el cual estoy complacido en él. ¿Qué le pasó a Jesús? Acompáñenme a Mateo 4. Del 1 al 4 vamos a leer ahí. Mateo 4, versículo del 1 al 4. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Ahora, ¿quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu, ¿cierto? ¿Para qué fue llevado Jesús al desierto? Para ser tentado. ¿Quién era Jesús para el Padre? Era su Hijo amado, ¿cierto? El cual él se compadecía de él. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Versículo 2. Después de ayunar, ¿cuántos vamos a ayunar? La próxima semana, manos arriba. Mañana empezamos. ¿Qué nos puede suceder? ¿Qué nos va a poder suceder? Tentaciones. Y no lo tenía que decir. Dice, después de ayunar. ¿Cuántos días vamos a ayunar? Una semana. ¿Jesús cuántos ayunó? O sea, no van a ser tantas las tentaciones para nosotros, pero va a haber tentación. Dice, después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso. Fíjense la propuesta del diablo mentiroso. Así que si se le acerca a usted, le dice, prende el TikTok, tu Instagram, cómete esa torta, esas popusas. Si eres el Hijo de Dios. Ahora, ¿Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios? Por supuesto que lo sabía. Él tenía bien claro que Jesús era el Hijo de Dios. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está, dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿De qué va a vivir el hombre? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, 3 cosas que hacen muy importante este pasaje para entender la importancia de sabernos amados por Dios. El diablo con toda intención
esperó el momento de mayor debilidad para tentar a Jesús. Y lo mismo puede suceder con nosotros, o ha sucedido con nosotros, que Él busca el mayor momento de debilidad para que nosotros estamos viviendo o atravesando para ser tentados. Jesús llevaba 40 días en ayuno cuando le ofrece que convierta las piedras en pan. Ahora miremos aquí la tentación. ¿Cuál era la real? La tentación real no era el hambre. El hambre solo era el medio para provocar la verdadera tentación del diablo. Ahora, que Jesús aceptara que no era amado o que solo era su hijo. Pero Satanás le dice, si eres el hijo de Dios, no le dice, eres el hijo amado de Dios. Podemos ser hijos de Dios, ¿cierto? Que dice, si eres el hijo de Dios. ¿Quién era Jesús? Jesús era el hijo amado de Dios. Ahora, la mayor tentación que el diablo quiere ponerte, y es que no te creas que tú eres amado por el Padre. Especialmente cuando nosotros le fallamos, cuando no lo buscamos, cuando ignoramos a nuestros hijos, cuando te peleas con tu cónyuge. Ahí está tu mayor fortaleza, tu mayor debilidad. Ahora, saberte amado por Dios, aun cuando tú le fallas, es lo más importante que nosotros tenemos que entender. Ahora, no hay ninguno aquí que diga, no, yo nunca le he fallado a Dios, o no le estoy fallando a Dios. ¿Qué pasa siempre cuando nosotros le fallamos a Dios? Siempre viene la culpa, ¿cierto? Nos alejamos de Dios, nos apartamos de Dios. Viene la culpa, viene el remordimiento, y viene la acusación, viene el juicio de nosotros mismos. No nos creemos amados por Dios, y lo que siempre hacemos, lo normal que siempre hacemos, y a mí me sucedió muchas veces, es apartarme de Dios. No sentirme digno que yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a tirar el mismo dardo para querernos destruir. Acuérdate que el diablo le incita a Jesús que convirtiera las piedras en alimento. Ahora, la piedra, ¿sabes? Es una figura de la ley. Si nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo del 6 al 7, vamos a mirar ahí. La piedra es una figura de la ley. Dice así, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuál es el pacto que estamos hoy en día? Es el pacto de la gracia. Hoy estamos viviendo bajo la gracia de Dios. No hay ningún pacto. Lo dice así, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. 3:6, 2 de Corintios 3:6 al 7. Y muchos han tomado este versículo tan mal o equivocadamente, que no quieren leer la Biblia porque dice que la letra mata. No está hablando de eso. No se agarre como excusa. Dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu, ¿qué hace el espíritu? Vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedras. Ahora, la ley de Moisés o de los esfuerzos propios fue escrita en piedras. Y eso el mismo Pablo lo llamó el ministerio, el ministro de la muerte. Porque dependía de los esfuerzos del hombre y no de lo que Dios hacía con ellos. Ahora, el diablo aprovecha el hambre de Jesús. Le propone que se alimente de la ley y no del amor de Dios, al pedirle que convirtiera las piedras en pan. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, que vivió precisamente, que Él vino precisamente a hacer el cambio de pacto, a sacarnos del pacto de la piedra, al pacto de la ley, para llevarnos al pacto de la gracia, le responde y le dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, en pocas palabras, ¿qué le dijo?
no sirve de nada una piedra convertida en alimento. Jesús, ¿cómo se defendió Jesús? Con la palabra. ¿Y quién conocía también la palabra? ¿O quién conoce la palabra también? Satanás conoce la palabra. Pero él siempre va a torcer la palabra. ¿Qué le dijo a Eva cuando estaba en el desierto? ¿Cuál fue la instrucción que les dio a Dios a Adán y a Eva? Del fruto del huerto puedes comer. Puedes comer de todos los árboles que están del huerto. Pero le dice, de ese que está en medio, de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, nada más ni lo toquen ni lo voltees a ver. Prohibido comer de ahí. Viene Satanás en forma de serpiente. ¿Y qué le dijo a Eva? Con que Dios te dijo que no comieras de este árbol. Este árbol no es malo. Cómetelo. Pruébalo. Y cuando tú lo comas, tu entendimiento se va a abrir. Ya no vas a depender de él. Y eso es lo que Dios no quiere. Que ustedes coman de ese árbol porque ya no van a depender de él. Él cambió la palabra que Dios le había dado a Adán y a Eva. Él mismo sabe la palabra. Jesús se defiende con la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Defendernos con la palabra de Dios. En griego hay 4 palabras diferentes para describir la palabra o la Biblia. Es logos, otra palabra es estoma, otra palabra es phon, no es iPhone, es phon. De ahí la sacaron a lo mejor. Oh, ya tengo un iPhone. Phon y la otra es rema. Las dos más usadas en la Biblia es logos y rema. Logos se usa para referirse a toda la palabra de Dios. Es la palabra logos. Rema se refiere al hablar personal en el momento de parte de Dios para nosotros. Por eso me han escuchado que esa palabra haga rema en su corazón. ¿Cuántos han escuchado eso? Porque eso es lo que Dios nos está hablando a nosotros, que haga rema en nosotros. La palabra rema, déjame decirlo de otra palabra, en pocas palabras, es el logos de lo que Dios está hablando específicamente en un asunto especial para cada uno de nosotros. Bueno, aquí Jesús no usó la palabra logos para referirse a lo que Dios estaba hablando. Él usó la palabra rema, porque él dijo, escrito está. ¿Cuál fue la palabra, un rema que también usó Dios y que le dio a Jesús cuando dijo, este que tú ves aquí, este es mi hijo amado? ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Somos amados por Dios. Y tenemos que llevarnos eso en nuestro corazón el día de hoy. Dios te ama. Somos hijos de Dios. Tenemos que sabernos amados, sentirnos amados por Dios en todo el tiempo. Aun cuando le fallamos a Dios. Su amor es incondicional para nosotros. Ahora podemos concluir que si para Jesús fue importante saberse amado por el Padre, nosotros también tenemos que hacer eso. Hay muchos de nosotros que nos cuesta sentirnos amados por el Padre, aún perdonados por Él. Y una de las razones por las cuales dudamos o nos cuesta mucho aceptar el perdón de Dios es porque hay culpa. Hay condenación todavía en el corazón de nosotros. Por eso me encanta lo que dice Isaías. Isaías decía que Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados. Si quiere apúntalo, Isaías 43:25 dice, yo los borro todos tus pecados. ¿Y por qué lo hace Dios? Lo hace por amor. No a nosotros, sino a sí mismo. El amor que Él tiene. Dice, mas nunca más volveré a pensar en ellos. Ahora, si Dios nunca más se acuerda de nuestros pecados, ¿por qué nosotros nos seguimos recordando cuando le hemos fallado a Dios?
Y ustedes nos han escuchado, me han escuchado mucho hablar en las clases de restauración. ¿Por qué me costaba mucho a mí aceptar el perdón de Dios? Y el que no, pues venga a las clases de restauración, si ya se los olvidó, para recordárselos. A mí me costó mucho aceptar el perdón de Dios. Yo sentía que yo le oraba a Dios y que no escuchaba que no obtenía el perdón de Dios. Y no era que Dios no me había perdonado, era lo que yo te traía en mi corazón, que me costaba aceptar el perdón de Dios. ¿Cuántos saben que vivir bajo la ley es una carga muy pesada? Ya no estamos bajo la ley. Hoy estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Amén. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estéis ¿qué? Trabajados, cansados, y yo los haré descansar. A ver, todos para enfrente. Lamentablemente vivimos en una ciudad, vivimos en un país donde nos mantenemos mucho tiempo trabajando, y eso nos hace cargarnos de más y cansarnos de más. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Sí. Ahora, aquí Jesús no les estaba hablando a los esposos cansados, no les estaba hablando a los que tienen 2 trabajos, no les está hablando a las esposas cansadas que tienen que cuidar 4 hijos. No, les está hablando a personas que estaban bajo la ley de Moisés, porque la ley es una ley muy cargada de pesar. La razón por la cual las personas están llenas de amargura, de enojo, de resentimiento, de ira, de rencor, es porque no han permitido que Dios los ame o los perdone o los restaure. Y siguen cargando esa carga. Muchos piensan ganarse el amor de Dios con obras, con conducta buenas. ¿Las obras son buenas? Pregunta. Sí. ¿Las obras salvan? No. Pero como hijos de Dios necesitamos hacer obras, ¿cierto? Sí. Así que apóyennos para el día 19. No es cierto, no es cierto. No los quiero manipular. No, Señor, perdón. Pero me salió. Tú sabes por qué hablas. Se rema en su corazón. Tito 3:5, que dice así: Él nos salvó no por las obras que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Obras que hagamos, nosotros vamos o somos salvos por la misericordia de Dios. Luego dice: nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nacimiento nuevo y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. La ley dice: haz lo bueno y obtén buenas cosas. Haz lo malo y ¿qué vas a obtener? Cosas. Palos de regreso. Malo. Si su hijo hace algo bueno, ¿usted qué le da? Premios. Si hace algo mal, ¿qué le da a usted? Palos. Castigo. Está bajo la ley. ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la gracia? Pero algo precioso de entender, que en la cruz Dios lo cambió todo. Jesús lo cambió todo. Amén. Jesús recibió todos los palos que usted y yo tuviéramos que haber recibido. Todo el castigo, todos los golpes, todo el rechazo, todo el insulto. Él lo recibió por nosotros. Gracias a Dios ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ese es el mejor deseo que nosotros le podemos decir a alguien. Que la gracia del Señor es el amor de Dios. Es la comunión del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora, la victoria es para nosotros que nos sentimos amados. Tenemos la historia de David y Goliat, que representan muy bien las batallas que estamos viviendo nosotros a nuestro diario vivir. ¿Sabe qué significa el nombre de Goliat?
El nombre de Goliat significa exiliar o ser exiliado, despojado de algo. El nombre de David significa amado. La batalla en el valle era una batalla entre un amado de Dios y un exiliado despojado que era Goliat. Entonces, en esta tarde vamos a terminar. Pónganse de pie. Que pongas tu mirada en Jesús. Que tu mirada no esté en las circunstancias, sino que tu mirada esté en Jesús. Que te puedas sentir amado por Dios aún si le hemos fallado a Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde. Padre, te damos las gracias primeramente por darnos la oportunidad, Señor, de reunirnos una vez más aquí. Padre, te entregamos cada proyecto que se va a hacer, Señor, en este mes. Padre, te lo entregamos a ti, Padre. Sabemos que tú estás obrando. Sabemos que la lucha, las pruebas se han levantado, Señor. Pero creemos, Señor, que tú estás en medio de esto. Te entregamos cada deseo, cada anhelo que vamos a hacer, Señor, en este mes. Señor, yo te pido también por los que estamos aquí, Señor, en esta tarde. Si hay alguien que le cuesta sentirse amado, Señor, yo te pido, Señor, que tú te les reveles una vez más a su corazón. Que les muestres, que les hables. Que tú nos amas tal y como nosotros somos, Señor. Que tú nos has perdonado, que nos has limpiado con tu preciosa sangre. Y que tú nos miras como tus hijos. Yo te pido, Señor, que nos hables, que nos guardes, que nos lleves, Señor, en esta semana, Señor, a un momento espiritual que no hemos alcanzado, Señor. Que es en esta semana que vamos a estar de ayuno, que te podamos conocer más, que te puedas revelar a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Padre, que hagas cosas diferentes. Que este ayuno, Señor, sea primeramente para nosotros, para conocerte más a ti, para enamorarnos más de ti, Señor. Y después para lo que tenemos planeado. Padre, yo te doy las gracias por este día. Gracias por este domingo, Señor. Padre, yo te pido que nos lleves con bien a cada uno de nosotros. Que podamos entender, Padre, que estamos viviendo bajo la gracia, Señor. Y no bajo la ley. Gracias por haber mandado a tu Hijo, Señor, a tomar el lugar de nosotros. Gracias porque estamos terminando un año, Señor. Aunque no ha sido fácil, aunque han habido muchos obstáculos, Señor, muchas pruebas, muchos momentos difíciles, tú has permanecido fiel en la vida de nosotros. Te amamos, Señor, te bendecimos y te pedimos, Padre, que nos lleves con bien a cada uno de nosotros. Y aquellos que no pudieron venir, Padre, también guárdalos y bendícelos. Te damos las gracias en el nombre de